Buenas, profe. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Vamos a esperar que ingresen los compañeros. Buenos días. Buenos días, bienvenidos. Bueno, creo que llegaron las personas que ya van a estar. De todas maneras, por favor, si ustedes tienen acceso al chat de WhatsApp del salón, envíenle un mensaje a sus compañeros diciéndoles que los estamos esperando, que apenas hay 6 estudiantes en clase. Bueno, para el plan de clase de hoy, vamos a ver las siguientes actividades. Recordemos que estamos viendo en este mes el tema de la solidaridad, el emprendimiento y la resolución de conflictos, esos 3 puntos y cómo se relacionan para poder llegar a esta solución de conflictos. Entonces, pues todo esto enmarcado en el tema del periodo, que es ser líder, y una parte importante de ser líder es saber resolver esas dificultades. Bien, dicho esto, voy a pedirle el favor a Jainer, que tiene ahí el micrófono abierto, que nos regale la lectura de esta caricatura que está en pantalla. Jainer, ¿está en clase? Luego te vas por Y ¿Cómo dice Jainer? Por favor, lees lo que está en pantalla, la caricatura, el diálogo. Todavía no tienes edad para salir con tus amiguitas. Eres una niña, te lo he repetido una y otra vez. No sales. Ya no me digas niña, tengo 13 años. Todas las chicas de mi curso ya salen solas. Eres mala. Bien, muchas gracias. Entonces, con esto, pues entendemos, obviamente, por su expresión facial, por la manera en la que están digamos, de pie y moviendo, articulando su rostro y moviendo sus brazos, sabemos que están en una discusión, ¿sí? Y la discusión, quiero que me digan por qué de los aspectos de la lectura que debieron haber hecho, porque esa era la, perdón, de los aspectos que ustedes conocen de los conflictos, ¿por qué creen que se da esta discusión? O sea, ¿cuál es la razón de ser de esa discusión? ¿Cuál es la causa? Porque la mamá no la deja salir. Son Sí, conflictos familiares, ¿no? es un conflicto Una familiar, o sea, está diferencia de opiniones. categorizado. ¿Cómo, Jainer? Una diferencia de opiniones también puede ser. Va por allí, precisamente, pero es, como dijo Jaime ahorita, es un conflicto familiar, está dentro de esa categoría. Valerie nos decía pues específicamente de qué se trataba y era que no la dejaba salir, esa era la razón, pero la razón principal por la que hay ese conflicto no es que no la deje salir, sino que no están de acuerdo en ese punto, ¿sí? Porque ella podría, por ejemplo, a mamá decirle, no, tú no vas a salir, y la hija, si estuviese de acuerdo con la opinión de la mamá, pues no habría un conflicto porque diría,
bueno, está bien, me quedo en mi casa leyendo libros y viendo Netflix, ¿sí? Pero la razón principal por la que están los conflictos es porque no hay un acuerdo, ¿sí? Hay unas opiniones distintas. Más adelante vamos a ver otros elementos que se le van sumando, pero esa es como en este caso, la razón principal. Bueno, como les decía, a ver qué pasó aquí. Para nuestra clase de hoy, ya. Tenemos el siguiente plan de clase, como ustedes ven allí en pantalla. La primera sesión vamos a participar con unas preguntas que son relacionadas a la tarea que ustedes debían haber hecho para el día de hoy, ¿sí? Yo voy a preguntarle a algunas personas para hacer una introducción al tema. Después vamos a ver el tema que causa un conflicto y la solidaridad y el respeto en la resolución de los conflictos. Esos dos temas los vamos a ver hoy en la clase. En la segunda sesión vamos a responder dudas que hayan sobre este tema y luego haremos el llamado a lista y la calificación de la tarea 1 y dejaremos la tarea número 2. Es decir, necesitamos el cuaderno de emprendimiento ahí a la mano y la tarea realizada. ¿Listo? Dicho esto, bueno, vamos a pasar al primer punto, que era la participación de preguntas. Entonces voy a pedir el favor a los que tenemos la cámara apagada que nos compartan sus respuestas de la experiencia número 1. Entonces me va a compartir Samuel Urbano. Adelante, Samuel. Samuel no está en clase. Se prepara Roger Mosquera. Samuel. No está. Roger, adelante con tu participación. Es la experiencia número 1. Bueno. Ahí está Samuel. Adelante, Samuel. ¿Cuál es la experiencia número La tarea. Busca en el cuaderno tu tarea, por favor. 1? Que no la tarea. Bueno, aquí estoy abriendo ya la planilla para calificar quiénes sí, realizan sus tareas, quiénes están activos en la participación y demás. Por eso era la de la historia. Exactamente. Esa historia, Ah. pero había una segunda tarea, ¿no? Que era el punto número 2. O la experiencia número 2. ¿Sí la encontraste? No. La experiencia número 2 es la tarea que dejé para hoy también, que era ver unos videos y responder unas preguntas. ¿Quiénes lo hicieron? Yo. Joan, por favor, me lees la primera pregunta, la respuesta a la primera pregunta de la experiencia 2. La pregunta era tener un mapa mental. Listo. Por favor, muéstrame entonces ahí en la cámara tu mapa mental para podértelo calificar de una vez. Exacto. Miren que tiene tanto palabras claves como imágenes. Ahí nos falta es pintar un poquito. Sí, falta no solo pintar y ya. Listo. Y recuerda subir esto a la plataforma para que se te pueda colocar la nota. Los demás, por favor, activamos. ¿Sí? ¿Yo cómo subo esto a la plataforma? Es que no entendí esa parte. Tomas la foto del cuaderno, ingresas al casillero emprendimiento, donde dice entregar tareas, das clic y subes el archivo y ya. Vale, ¿en PDF o normal? Cualquier formato lo recibe. Vale. Bueno, los que hicieron el mapa mental, por favor, activan su cámara y me muestran el mapa mental allí en cámara, por favor, en este momento. Muy bien, Jamie. Faltaron más dibujos porque el mapa mental, recuerden que ahí decía que eran dibujos, ¿cierto? Imágenes, dibujos.
y palabras claves. Solamente 2 personas me han mostrado su trabajo, que son Jamie Patiño y Joan Ruiz. ¿Los demás no hicieron la tarea? Profesor, yo hice la tarea, pero es que mi computador no tiene cámara. Listo. ¿Ya la subiste, Roger, a la plataforma? No, no, señora. Entonces súbela porque al final de en la segunda sesión voy a calificar directamente en plataforma quién entregó y quién no. Ah, una señora. ¿Yo Listo, le puedo decir mi historia? si la tienes allí, sí. Sí, ya. Roger, adelante. Bueno, ¿qué? Entonces, ¿cómo es que llaman los animalitos, profesora? Que no me acuerdo. Burros. Esos burros, bueno, unos burritos tenían mucha hambre. Uno se llamaba Jaime y otro Pepito. Entonces ellos como tenían mucha hambre y había hambre en un lado, había comida en un lado y comida en el otro. Y entonces no se ponían de acuerdo por dónde iban a ir y entonces se mantenían peleando. Y entonces como tenían mucha hambre, a lo último ya se pusieron de acuerdo y comían los dos en un lado y comían después los otros dos en otro lado y así los dos calmaban el hambre. ¿Fin? Señora, Ok. ¿Esa historia la escribiste o la acabas de narrar de ahí de memoria? no, yo la escribí apenas ahorita. No Que se la escribí nota. apenas ahorita. Bueno, Roger Mosquera, acá te queda en básico, ¿no? Porque se nota que no hubo los elementos de creatividad y demás que yo solicité la clase pasada, ni los nombres de los animales, de los personajes, nada. Bien, el mapa mental me imagino que no lo has hecho, Roger, ¿cierto? Sí, es ella, sino que no tengo cámara para mostrarlo, profesora. Yo ya lo Ah, bueno. hice. Bueno, entonces, dada esta introducción, quería que me mostraran, pues, los que habían trabajado ya el tema del mapa mental, me lo mostraran en cámara. Hasta ahora solo 3 personas con Roger que me dice que ya lo hizo, me lo han enseñado. Samuel Urbano no hizo el mapa mental. Leandro, Jackie Alexis, Michael, por favor, activamos cámara y me muestran el mapa mental si lo realizaron. Profesora, yo no lo realicé, pero pues lo estoy realizando acá en el computador. Yo también estoy leyendo para realizarlo ahora. Pero no se puede hacer en el computador este punto porque hay que dibujar, ¿no? Recuerden eso. Leandro, activa la cámara si hiciste la tarea y nos muestras tu trabajo. Lo mismo Santiago Portillo, si hizo la tarea, active la cámara y la muestra. Bueno, parece que nadie más la ha realizado. Ahora miramos cuando ya me alista este tema de la tarea. 1 a 1. Continúo. Vamos a volvernos a la presentación. Como ven allí en pantalla, tenemos en este momento pues la participación de las preguntas. Ya cerramos con esta primera parte. Vamos a pasar al tema que causa un conflicto y la solidaridad y el respeto y la resolución de conflictos. Esa es como nuestra parte que vamos a ver ahora. Entonces voy a pedir el favor que estemos prestando mucha atención a lo que se va a explicar acá porque estaré haciendo preguntas para ver si estamos prestando o estamos atentos pues a la clase. Entonces, básicamente tenemos el tema, que es el tema del conflicto, la resolución de conflictos, ¿cierto? Y tenemos 3 vertientes que se nos dividen, vamos a llamarlo así. Lo primero es vamos a preguntarnos, ¿no? ¿Qué será un conflicto? ¿Eso qué será? Ahorita lo decía muy bien el compañero Johan, lo decía también las otras 2 compañeras, Jamie y Valerie. Entonces teníamos que, acá literalmente nos dice que es una situación no es una idea, no es una imaginación, no es una situación, es decir, pertenece a la realidad en la que 2 personas o más, ¿sí? Entran en oposición, ¿sí? Oposición, ya refiérase a que no se encuentran de acuerdo. Oposición refiérase a que están en los extremos opuestos. Por una de 6 razones, ¿sí?
puede ser que no estén de acuerdo o que estén en oposición por en las posiciones en las que se encuentran actualmente. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cada uno. También puede ser porque tienen intereses distintos, porque tienen necesidades que entran en conflicto, porque tienen deseos o valores que son incompatibles. Esas pueden ser las causas o las razones por las que una persona o dos personas, perdón, entran en oposición, ¿sí? Diferentes opiniones, etc. Entonces vamos a entrar al tema de las posiciones, ¿sí? Las posiciones son, puede hacer referencia al estatus, ¿sí? Al estatus social en el que yo me encuentro. Entonces, por ejemplo, tenemos una posición, ¿sí? Hablándolo, el ejemplo más sencillo, una posición de una persona con mucho dinero, ¿sí? Y el opuesto, que sería una persona pues con poco dinero, ¿cierto? Y entonces entran en conflicto, ¿sí? Cuando esas dos personas se entran en una situación en común, están allí una de frente a la otra, pues hay un conflicto por posiciones, ¿sí? Porque aunque son seres humanos, aunque viven en la misma ciudad, están en el mismo lugar, tienen una posición distinta cada uno y por lo tanto unos estilos de vida diferentes. Entonces, no son compatibles y allí hay un conflicto, ¿sí? Esa puede ser una situación de conflicto por posición, ¿sí? No tiene nada que ver con la forma de ser, no tiene nada que ver con la forma de pensar, sencillamente están ubicados en posiciones distintas. O una posición de conflicto puede ser el policía y el ladrón, ¿sí? El policía está en la posición de defensor de la justicia, porque es su rol, es su trabajo. El ladrón, pues por el contrario, por el motivo que esté robando, o sea, porque tiene hambre, porque no encuentra trabajo, o porque, etcétera, esas dos posiciones siempre van a estar en conflicto porque son opuestos. O el más gráfico, el superhéroe y el villano, ¿sí? No importa quién sea el superhéroe y quién sea el villano, siempre van a estar en conflicto por la posición en la que están. El uno es un superhéroe, ¿sí? Que salva vidas, rescata, salva el día, y el otro es el villano que hace el mal. Entonces siempre van a estar en oposición. Ahora tenemos el segundo punto, que es los intereses. Esto nos pasa mucho a nosotros al día a día, ¿sí? Porque nosotros como personas, cada uno tiene un interés. A mí me gusta la música rock, a mí me gusta el pop, a mí me gusta el K-pop, a mí me gusta bailar, a mí me gusta, bueno, tenemos nuestros propios intereses. Y a veces, muy seguramente les pasa en sus casas, por ejemplo, cuando hay un solo televisor, a mí me pasaba mucho con mi hermana, y queríamos vernos un programa distinto, cada uno en una canal distinta, y solo había un televisor. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué pasaba? Pues un conflicto. Entonces, peleando, que yo quiero verme esto, que yo quiero verme lo otro, que es que se va a acabar mi programa, que mi novela, bueno, etc. Esos son conflictos de intereses, ¿sí? Necesidades. ¿Quién me quiere dar un ejemplo de un conflicto de necesidad? Voy a preguntarle, en este caso, a Michael, que no lo he escuchado. Michael, ¿tú qué opinas que sería o qué piensas que sería un conflicto por una necesidad? Activas el micrófono, por favor. Se prepara Santiago Portillo. Adelante, Santiago, porque Michael no está en clase. No te entendí el gesto. ¿Qué es un conflicto? Para ti, ¿qué es un conflicto por necesidad? Bueno, entonces me vas a escribir ahí en el chat la respuesta y yo la leo por ti, no hay problema. ¿Listo? Escribes la respuesta por el chat. Vamos a escuchar a alguien que voluntariamente nos quiera decir su opinión, ¿sí? Vamos a ver si podemos definir qué es un conflicto por necesidad. ¿Quién nos quiere dar su opinión? Yetseli, activas el audio y me comentas para ti qué sería un conflicto por necesidad. Puede ser que
hay dos personas, ¿no? Entonces una persona necesita comprar algo y la otra persona necesita comprar otra cosa, pero ellos dos tienen que estar juntos o algo así. Sí, puede ser. Yo lo complementaría con que, bueno, necesitan comprar algo, ¿sí? Cada uno necesita comprar una cosa distinta, pero tienen el mismo fondo en común, es decir, el dinero lo comparten y solo pueden comprar una de las dos cosas, no les alcanza para las dos. Dígase el ejemplo de usted con su hermanito en el supermercado mientras su mamá hace, pues sí, el mercado, como se dice. Entonces, pues su hermanito dice, su mamá le da 2.000 pesos para los dos, ¿sí? Compren lo que ustedes quieran con estos 2.000 pesos. Y resulta que el uno se antojó de una chocolatina que vale 2.000 y el otro se antojó de una galleta o un jugo, ¿sí? Y también vale 2.000. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿A quién compra qué? ¿O cómo definen eso? Pues, ahí hay digamos que un conflicto, aunque ese sería más de intereses, pero digamos que fueran necesidades, entonces sería el caso. De deseos, básicamente sería el misma situación, solo que con deseos, entonces aquí ya nos metemos a la parte ya no, digamos que no material, pero sí de sentimientos, de emociones internas. Entonces los deseos, pues precisamente se expresan, pero son emociones internas. Yo deseo tener una bicicleta todoterreno, ¿sí? Y ahí entramos en conflicto porque en la casa no hay dinero para eso. En este momento estamos ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llama? En aislamiento, en confinamiento social. El dinero pues ha disminuido, ya no le podemos comprar la bicicleta para su cumpleaños, tiene que pedir algo más económico, pero yo quería mi bicicleta porque hace un año que la estoy pidiendo, no sé qué. Entonces entramos en conflictos por tema de los deseos. Y por último, y muy importante, porque a veces nosotros pues no identificamos que son conflictos y lo son, el tema de los valores. Pasa mucho con las parejas o con los amigos, ¿sí? En las relaciones cercanas. Que por ejemplo, ya voy a leer lo que nos aporta aquí Portillo. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Portillo nos dice que un conflicto por necesidad, en mi caso, cuando me toca hacer oficio y los otros se quedan dormidos y por eso también hay conflictos. O cuando voy a la tienda con mi hermano y le compran algo más caro a mi hermano que a mí. Es cierto, eso podría calificarse allí. Muy buenos ejemplos, gracias Portillo. Acá entonces vamos a hablar de los valores. Les decía que pasa mucho con las amistades y con las relaciones de pareja, porque nosotros desde nuestra casa, nuestros hogares, nos educan con unos valores, ¿sí? Que las niñas, por ejemplo, que las niñas deben estar juiciosas, ¿cierto? Muy, muy puesticas, que no deben ir por ahí brinconeando, ni haciendo escándalo, no sé qué. Abro de comillas, pues, que en una casa, ¿sí? Les enseñan que las niñas deben portarse así y que los niños pueden hacer y tienen, pues, que hablar duro y mandar en la casa, ¿sí? Porque son los varones de la casa. Voy a hacer un caso, un ejemplo hipotético. Y resulta que esa niña pues tiene una amiga en el colegio o en el barrio que es todo lo contrario, ¿sí? Entonces es de las niñas que se ríe duro, que hace chistes, que empuja, que es brusca, bueno, porque así vive, digamos que en su hogar, de esa manera fue criada y es como los modelos que vio. Entonces entra el conflicto de valores, no por personalidad, no por gustos, no, ni por deseos, sino porque desde su propia concepción de la vida, de cómo deben hacerse las cosas, pues hay una incompatibilidad, ¿sí? Entonces, para una dirá, ay, no, pero es que mi amiga sí es poco femenina. Y la otra dirá, no, pero es que mi amiga sí que es aburrida, ¿sí? Pero es una diferencia o un conflicto que hay por el tema de los valores, cómo nos criaron a nosotros desde nuestros hogares, qué valores o qué principios son para nosotros importantes. Aquí entra el tema de las creencias, ¿cierto? Que son tan importantes, de los sueños, ¿sí? Porque a veces nosotros le damos más valor. Por ejemplo, sí, yo tengo una moto, ¿sí? Me regalaron una moto este año, vine ahorrando, yo puse la mitad, bueno, me compré mi moto, es mi primera moto y la cuido, pues que no le dé un rayón ni nada, y mi mejor amiga me la pide prestada. Entonces, como no es de ella, no la compró, ella no ha soñado toda la vida con su moto,
pues entonces precisamente se la prestas y le hace un rayón. Y dice, ay, pero mira, un rayoncito de nada. Y ya por eso se acabó la amistad y hay un conflicto, porque usted le da más valor, ¿cierto? A su moto nueva, que ahorró toda la vida para comprársela, que su amiga, que para ella es pues una moto más. Entonces, esos son temas de conflictos que se pueden generar. Por aquí dice, bueno, Portillo, pero en el comentario no viene el caso, entonces no lo voy a leer. No sé si Leandro dijo, sí, ya vi el ejemplo. Dice acá Leandro que un ejemplo puede ser cuando un ladrón que quiera comer y el vendedor no le quiere regalar un pan o algo, entonces por eso se lo roba y ya. Ese es un conflicto por necesidad, sí, es correcto, es muy válido. Entonces miren que nosotros lo vemos en el diario vivir, es decir, los conflictos hacen parte de la vida y por eso es que lo estamos analizando acá porque también hacen parte de la empresa. Voy a pedirle el favor, a ver si ya regresó Michael, que nos lea lo que está en la parte izquierda que dice posibles causas. Michael, ¿está? ¿Activas el audio? Eso, Michael, bien. A ver, no se te oye. Tienes que configurar el micrófono. Creo que lo tienes desactivado. Y si no, pues me escribes en el chat, ¿listo? Ahorita yo te voy a preguntar y me vas a escribir tu opinión por el chat. Linda Obregón, activa el audio y nos colaboras leyendo las posibles causas de un conflicto. A. Posibles causas de conflicto. Conflicto con uno mismo, necesidad o deseo no satisfecho, disputa de valores, conjeturas, desinformación, expectativas muy bajas, diferencias de estilos de personalidad, raza, cultura, género, etc. Gracias. Entonces miren que si vamos a categorizar, pues obviamente tenemos aquí representado la necesidad o deseo, pues aquí dentro de necesidades o deseos, ¿sí? La disputa de valores, pues en valores. La desinformación, ¿dónde iría? ¿En qué parte creen ustedes que iría la desinformación? ¿Nadie? ¿Sí? Cuando uno ignora información y se molesta con alguien y no sabe realmente cómo es la situación, entonces se pone a pelear y luego se da cuenta que era que así no eran las cosas. La desinformación y las expectativas muy bajas vienen siendo temas de, no de posición, más como de interés, ¿sí? Y las diferencias de estilos, de personalidad, raza, cultura y demás, hacen parte de lo que es posición y valores. ¿Listo? Entonces, esos entran en las categorías como están allí, pero son apenas unas poquitas. Ustedes van a ver en la lectura que sigue, que vamos a dejar como tarea el día de hoy, que son muchas más. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. Me va a hacer el favor la compañera Jamie y nos va a leer la parte de generan las consecuencias que generan las posibles conflictos, las posibles causas. ¿Listo? Generan consecuencias como distorsión de las percepciones, daños psicológicos y físicos, descenso en las comunicaciones, estereotipos negativos, problemas de convivencia, dificultades afectivas. Muy bien. Entonces, en palabras claras o en las palabras de ustedes, ¿qué sería o qué quiere decir daños psicológicos y físicos? ¿Sí? Las consecuencias, estamos hablando de las consecuencias de un conflicto. Aquí que está Fabiola, le voy a pedir que me comente Fabiola. Para ti, ¿cómo es que un conflicto causa, o dame un ejemplo de un conflicto que cause daños psicológicos y físicos? Sí, ahí te escucho, adelante.
Adelante, Fabiola, no se te oye. Se prepara ya que Alexis. Profe, Sí, Fabiola. ¿se me escuchan? Sí. Listo. Profe, ¿es algo que cause daños físicos o psicológicos? Así es. Un ejemplo, Un ejemplo. pues la agresión, pues cuando uno pues busca conflictos, o sea, peleas con otra persona, podemos hacerle daño físico o psicológicos tanto a esa persona como a nosotros mismos. O cuando nuestros padres pelean, tienen discusiones, ellos causan pues daños psicológicos a nosotros. A pesar de que nosotros no lo veamos por esa parte, a nosotros no las causa. Y el físico puede ser que nosotros de tantos conflictos, de tantas peleas, nos hagamos daños nosotros mismos. Gracias, Fabiola. Excelente ejemplo. Y aquí vamos al extremo del conflicto, ¿sí? A pesar, este punto del daño psicológico y físico es un conflicto que no se supo mediar, ¿sí? Un conflicto que se llevó al extremo porque las personas involucradas no supieron negociar o combatir ese conflicto, que es lo que vamos a ver nosotros ahora. Los daños psicológicos y físicos, bueno, digamos que las heridas se curan, ¿sí? Las heridas físicas, el hueso vuelve y se solda, la piel se cierra, el morado se borra, ¿sí? Pero la parte psicológica es un daño bastante, digamos, profundo en la esencia de la persona y requiere de un apoyo, ¿sí? Profesional una vez que se causa, sea por el conflicto, como le decía Fabiola ahorita, familiar, ¿sí? Un conflicto de hogar, de familia, sea un conflicto de pareja, sea un conflicto de trabajo, ¿sí? Etcétera. Ese tipo de conflictos, inclusive las guerras, que son conflictos bélicos, conflictos ya a nivel de país, esas guerras también dejan unos efectos psicológicos y físicos en la población, en todo un país. Entonces, imagínense lo que puede llegar a marcar un conflicto en la persona y en el ser humano, no solo físico, porque vuelvo y repito, que las heridas se borran, se cierran, se sanan, queda la cicatriz, pero la parte psicológica requiere de un proceso también de recuperación y de sanación, y para eso hay que buscar un apoyo profesional, ¿sí? Todos hemos sufrido a lo largo de nuestras vidas, pues tanto daños físicos, no necesariamente por conflictos, pero sí daños físicos, como daños psicológicos, ¿sí? Y parte del proceso de sanación es, pues precisamente, identificarlos. Entonces, por eso los ponemos aquí como consecuencias. Acá Jackie nos escribe la agresión y tratando de bajarle la autoestima y el ánimo de ellos o de otra persona, como cuando le decimos que él es un retrasado o algo así, o que nadie lo quiere, o cuando pelean los padres. Eso es correcto. Y esos son daños psicológicos. Especialmente se ha afectado la autoestima, como le dice Jackie, se ha afectado el amor propio, la seguridad, ¿sí? En fin, etcétera. Cuando nosotros identificamos que tenemos daños psicológicos, pues igualmente que cuando tenemos una herida, uno va al médico para que la desinfecten, se la suturen, perdón, y le hagan sus curaciones, pues asimismo se va a la ayuda profesional con psicología para que le ayuden a desinfectar esa herida psicológica y que pueda sanar. Eso es súper importante reconocer. Bien, eso digamos en los extremos, pero hay otros conflictos que se quedan como que no se ve tan visible el daño, ¿sí? Por ejemplo, los estereotipos negativos, ¿sí? No sé si ustedes escucharon la noticia de que en Estados Unidos, y creo aquí también en Colombia pasó con exceso de fuerza o brutalidad policíaca, y pues falleció una persona de color, ¿sí? Una persona afro en Estados Unidos, por eso hubo una gran protesta porque hacía parte de estereotipos negativos, ¿sí?
Es decir, allí en la sociedad americana, en el común de la mente de las personas de esa sociedad, está que todo afrodescendiente, ¿sí? Morenos bien grandotes, tatuados, con vestimenta raperos, pues posiblemente y muy seguramente sean ampones. Eso se llama un estereotipo negativo, que por la manera en que te ves, ya te categorizan como malo, bueno, ¿sí? Y te tratan de una manera. Entonces, eso desencadena ese tipo de conflictos que pueden poner en tensión a todo un país, como pasó en el caso de los Estados Unidos o aquí en Colombia, con el caso de la brutalidad policíaca en Bogotá, si mal no estoy, en donde le hicieron pues esas descargas de electroshock a una persona que después resultó en el hospital y creo que falleció sin necesidad, ¿no? Y bueno, problemas de convivencia, como los de la casa, que ya hemos dicho bastantes, dificultades afectivas, que viene siendo relacionado con los daños psicológicos, personas que les cuesta de pronto enfrentar situaciones como de conflicto, precisamente porque han tenido ya conflictos anteriores y han resultado bastante perjudicados psicológicamente. Entonces, eso es importante resaltar. Listo, ahora vamos a pedirle el favor. A ver, ¿a quién aquí? A Valery Castillo, que nos lea, por favor, en este momento, cómo se combate un conflicto. A ver. A través del proceso de negociación. Sí, sí. A través del proceso de negociación. ¿También lo de abajo, profe? Ajá. Mediante preparación y planificación, definición de reglas básicas, aclaración y justificación, solución de problemas y conclusión e implantación. Yo creo que así, ¿sí? Eso, gracias. Entonces, cuando hablamos de preparación y planificación, eso lo hemos visto en la fase de proyectos. Precisamente un proyecto es, normalmente tiene como objetivo solucionar un problema, un conflicto. Entonces, miren que se parece mucho a cómo planificamos o creamos un proyecto. Entonces, tiene 5 fases. La primera es la preparación y la planificación. Es decir, que yo estoy peleando con mi hermana, con mi tía, con mi mamá. Estoy bien molesto, bien enojado, ¿sí? Entonces yo tengo que prepararme para negociar y combatir ese conflicto. ¿Cómo me preparo? Pues le digo, mamá, hermano, tío, la persona con la que estoy enojado, molesta en ese momento, por favor, hablemos más tarde porque en este momento estoy muy molesto. Esa es una forma de prepararnos y planificar la negociación, ¿sí? Vamos a buscar el momento adecuado, cuando ya se me haya pasado el mal genio, y los ánimos estén más calmados, entonces nos sentamos y hablamos de la situación. Definición de reglas básicas que debe haber en todo hogar y que usted, yo, cada uno de nosotros debemos establecer esas reglas básicas en nuestras relaciones, ¿sí? De amistad, de pareja, porque siempre van a haber situaciones de conflicto, entonces debemos saber cómo es la convivencia mínima que vamos a tener cuando hayan problemas, ¿sí? Como conflictos, porque puede pasar que su pareja sea de los que hay, o su amiga o su amigo se enojó y no dice ni una palabra, ¿sí? Entonces usted no sabe por qué se enojó, o si es que ese día está triste, o es que usted le hizo algo, no, y no sé, hasta que pasan 2 semanas o 3 semanas y vuelve y le habla y uno dice, bueno, ya se contentó otra vez, no supe por qué se enojó, no supe por qué se contentó, pero bueno, así es ella, ¿no? Hay que definir unas reglas básicas para que la amistad y la relación perdure, ¿sí? Porque una vez uno se lo aguanta, ya 2 veces, ya la cogió usted mal las pulgas y dijo, no, pues esta no quiere hablar, pues que se vaya para, ¿sí? No, se acabó esta amistad. Entonces hay que definir unas reglas claras como la comunicación, ¿sí? Saber expresar las diferencias, las insatisfacciones y demás son reglas básicas y eso hay que establecerlas porque a veces por detalles tan sencillos como no establecer reglas se acaban las amistades y se acaban las relaciones. Voy a dejar hasta aquí, en el segundo punto quedamos porque se nos acaba el tiempo y regresamos nuevamente a la clase para dar cierre a este punto y pasar al siguiente. ¿Listo? Por favor, volvemos como siempre a nuestra clase de inmediato.